Nos encontramos en el verano de 1840. Un jefe de los Oglala, de la tribu Sioux Oglala, acaba de derribar un venado. Se acerca a él. Contempla su presa. No ha hecho otra cosa sino lo que venían haciendo sus ancestros durante siglos, durante milenios. Ha cazado una vez más. Va a surtir de carne a su tribu. El Sioux se sienta junto al venado, pacientemente, tranquilamente, y enciende su pipa. Aspira el humo. Y una vez hecho esto, se acerca al hocico del venado y le insufla ese humo. Hombre y animal quedan unidos por ese humo de los siglos, ese humo de los milenios. La tierra les había dejado avanzar, la tierra les había dejado vivir. Bueno era, por tanto, que el Sioux agradeciera al venado su sacrificio para que la tribu Sioux pudiera seguir adelante. El equilibrio que durante tanto tiempo se había mantenido entre la naturaleza y los indios estaba a punto de irse al traste. Un año más tarde comenzarían las guerras indias. Nuestra historia arranca hace ya más de 10.000 años, en el estrecho de Bering. Las primeras poblaciones avanzaban por aquellas penínsulas heladas. Durante siglos, los indios se expandieron por todo el continente. Contaban sus leyendas que la tierra les permitía seguir avanzando, porque vivían en armonía, porque vivían en relación auténtica con la naturaleza. Por tanto, los dioses eran benévolos y les dejaban colonizar todos los territorios que ellos quisieran pisar. Donde llegaba la flecha de un indio, allí llegaba su impronta. Durante miles de años esto fue así. Así lo quiso Manitú. Así hablaban las leyendas del diluvio universal. Y así lo contaban las historias del bisonte blanco. Los indios afortunados que veían aquel bisonte traían buenos augurios, buenas leyendas, buenas historias que contar al calor de la lumbre, al calor de la hoguera. Durante siglos los indios vivieron en perfecta armonía. Dentro de su etnia, cientos de tribus que iban poblando paulatinamente el norte, el este, el oeste, el sur de Norteamérica y más allá. Desde el estrecho de Bering hasta la Patagonia, los indios daban sentido a su vida. Pero algo entorpeció todo. Algo terminó con todo. Algo lo invadió, lo inundó todo. En el siglo XV primero fueron los españoles. Con ellos entraron en contacto. Con ellos intentaron la convivencia. Pero todo fue imposible. Después de los españoles, los menos agresivos, los menos nocivos, llegaron los anglosajones. En el siglo XVI y XVII empezaron a establecerse en los territorios del Canadá y en el noreste de los Estados Unidos, de los futuros Estados Unidos. Al capitán John Smith le sucedieron otros. Más tarde llegarían los peregrinos del Mayflower, los puritanos. Y pronto, las dos ideas de vida, las dos espiritualidades, las dos almas, entraron en conflicto. La convivencia iba a ser imposible. Durante algunos decenios intentaron más o menos llevarse bien. Pero una vez finalizando el siglo XVIII, los anglos decidieron que los indios no tenían sitio, no tenían hueco en el nuevo país. Los Estados Unidos alcanzaban su independencia. Antes, en las guerras entre franceses e ingleses, diversas tribus habían tomado partido, se habían posicionado a un lado o a un otro, según fuera la negociación, según fuera el intercambio, según fuera la economía. Iroqueses, Browns,
pies negros, mohicanos, habían luchado en aquellas guerras incomprensibles para ellos. Aquellos fusiles de fuego les habían dejado impresionados. Comenzaba el principio del fin. Tras la proclamación de la independencia de los Estados Unidos, este país abría sus puertas a toda clase de inmigrantes. Era un país con un propósito, una idea, la de avanzar, la de prosperar a costa de lo que fuera. El territorio era inmenso y los indios no iban a suponer ningún problema. Los indios fueron siendo relegados de una forma u otra a sus territorios ancestrales, a sus montañas, a sus bosques, aquellos que todavía les amparaban. Pero tras ellos iban los primeros tramperos, los primeros mineros, los primeros buscavidas. Sí, buscando fortuna, la que no habían encontrado en Europa, intentaban obtenerla en aquellos territorios vírgenes. La fiebre del oro, la fiebre por conseguir pieles, la fiebre por el progreso. Eran los primeros años del siglo XIX. Riadas humanas llegaban desde el continente europeo. Todos exigían una oportunidad. ¿Estarían los indios dispuestos a conceder esa oportunidad? Evidentemente no. Los blancos llegaban para pedir su tierra, y ellos la defenderían. No conocían otra cosa, no sabían otra cosa, no podían vivir de otra manera. En 1822, tras la muerte de tres mineros insolentes que habían entrado en las tierras sagradas de los indios, el ejército federal norteamericano bombardea por primera vez un poblado indio. Mujeres, niños, ancianos, guerreros murieron bajo el plomo. Murieron víctimas de aquellas bombas. No podían entender nada. Sus tipis, sus cabañas, toda su forma de vida saltaba por los aires. Era el año de 1822. Comenzaba la cruel guerra. Los blancos, los chaquetas azules, no pararían hasta que en 1890 masacraron al último grupo de Sioux. Era el principio de las guerras indias. Después de esa década, en la década de los 30 del siglo XIX, llegaban normas, llegaban leyes, llegaba estilo de vida desde Washington. El gran padre blanco decidía recluir a los indios en alguna reserva, recluirles en territorios casi siempre yermos, casi siempre vacíos de contenido, imposibles para la vida de los indios. Algunos pactaron, viendo que la avalancha era incontenible, que nunca jamás podrían vencer a aquellos blancos, que por cada uno de ellos que mataban aparecían otros 100. Finalmente, en 1834, las 5 naciones indias civilizadas, llamadas así por los blancos, llamadas así entre ellos, ahí estaban los Creek, ahí estaban los Seminolas, ahí estaban los Choctaw, los Chickasaw y los Cherokee, avanzaban hacia la primera gran reserva establecida para ellos, en los territorios de Missouri. Fue una larga y tremenda marcha. En esa marcha, cruel, inhóspita, despiadada, murieron miles de ellos. Miles de ellos se fueron quedando por el camino. La larga marcha de las lágrimas. Las 5 naciones civilizadas eran recluidas. El polvo cubriría su historia. Era el fin para ellos. Durante meses caminaron por senderos polvorientos. Atrás dejaban una historia milenaria. Cultura, identidad, idiosincrasia. No sería lo último para ellos. Aún más desgracias estaban por llegar. En el año 1840, con el pretexto, un colono se acercó a un fuerte, con el pretexto de que los indios habían matado una vaca. El colono, el pionero, exigía a los soldados pues una especie de venganza, que le restituyeran por lo menos el pago, que le dieran el pago de la vaca muerta, de la vaca fallecida. Un teniente con 22 hombres, con 22 soldados, se acerca a ese poblado indio. Las negociaciones son muy violentas.
Finalmente, la insolencia del teniente provoca la reacción airada de los indios, y estos no responden sino matando al teniente y a los 22 soldados. La respuesta del fuerte fue fulminar todo el poblado indio, incluidos mujeres, ancianos y niños. Comenzaba la última gran guerra india. Comenzaban los últimos años para los indios. 50 años intensísimos. Cualquier motivo era bueno para que los indios se levantaran. No estaban dispuestos a ceder ni un solo territorio más, ni un solo palmo de terreno más. La guerra de México fue un buen pretexto para la rebelión. En esa guerra de México, donde los mexicanos se enfrentaron a los tejanos, y viceversa, se levantaron los indios Pueblo. Los indios Pueblo cercaron la localidad de Nuevo México, la localidad de Taos. Estaban comprometiendo seriamente la línea de suministro del ejército norteamericano. Los indios eran muy agresivos, eran violentos, sabían que luchaban por la supervivencia. Nos encontramos en esa localidad de Taos. El ejército ha cercado al último grupo, la última banda de guerreros Pueblo. Poco a poco se van recluyendo en una antigua misión española. El ejército consigue que entren en esa misión más de 200 guerreros. Una vez dentro de la misión, los soldados cerraron toda clase de puerta, toda clase de salida, abrieron un boquete en el muro de la misión y durante horas se dedicaron a practicar el tiro al blanco, mejor dicho, el tiro al indio. Estuvieron matando indios a su antojo. La imagen era dantesca, los indios corriendo por el interior de la misión. Intentaban escapar a toda costa, intentaban saltar los muros, pero era imposible, les abatían. Finalizada la masacre, casi 200 cuerpos yacían muertos en el interior de aquella misión. Los supervivientes, con los ojos desorbitados, eran confinados sin remedio. Durante años las masacres se sucedieron, pueblos enteros eran quemados, eran borrados del mapa. Era una cultura que no tenía sentido para el progreso de los blancos. Por si fuera poco, el tren comenzaba a expandirse. Las líneas de ferrocarril empezaban a cubrir las llanuras del medio oeste norteamericano. Aquel gran tren, aquella gran oruga de hierro, como decían, aquel caballo de hierro. Los indios también tuvieron momentos de rebeldía y de auténtica victoria. Nos encontramos en la década de los 60. El gran jefe, Pequeño Cuervo, subleva una banda de más de 1500 guerreros y con ellos incursiona los territorios de Minnesota. Durante meses siembran el terror entre los pioneros, provocan más de 800 muertes, capturan a otros tantos. Durante meses los indios eran temidos y temibles. Sus flechas surcaban los aires de Minnesota. Una auténtica rebelión rojiza. Su leyenda negra se incrementó, circuló por todos los territorios norteamericanos. Veían en los indios auténticos demonios, demonios de la noche. Familias enteras de pioneros fueron exterminadas. Las caravanas eran también sometidas al ataque de los indios. Todos recordaréis la famosa imagen de la caravana haciendo círculo y defendiéndose del ataque de los indios. Esto ocurría en aquella década de los 50-60. 800 muertos blancos, eso fue demasiado. El ejército norteamericano comenzó a tomar represalias. Diversas expediciones punitivas se lanzaron contra el pueblo indio. No importaba si eran Sioux, si eran Cheyennes, si eran Arapahoes. El indio bueno es el indio muerto, era uno de los lemas. Finalmente estalló la guerra civil, la guerra de secesión. A estas alturas del siglo XIX, la línea fronteriza estaba sembrada por los fuertes. En esos fuertes de la frontera, más de 8.000 soldados, más de 8.000 efectivos regulares del ejército norteamericano controlaban el ímpetu de los indios. Esos fuertes, más o menos, intentaban ser justos y equitativos, y dar a unos y a otros, porque las disputas, la tensión entre los pioneros, entre los colonos y los indios, era notable, muy notable. Pero al estallar la guerra civil, los indios ya no estaban en las reservas, se salían, se escapaban de ellas, huían de ellas. Los soldados regulares fueron movilizados hacia el frente, hacia la zona de combate entre los nordistas y los sudistas. Y su puesto en los fuertes fue ocupado por regimientos de voluntarios. Y esa fue una nueva desgracia para el pueblo indio.
Aquellos regimientos de voluntarios odiaban ferozmente a los indios. Habían tenido bajas, y esas bajas habían sido causadas por los indios. Los regimientos de voluntarios, más que impartir justicia, repartieron la injusticia por todas las llanuras norteamericanas. Las guerras se recrudecieron. Nos encontramos en el año de 1864, en aquel otoño tan oscuro. Mientras todavía se combatía en los frentes de la guerra civil, vemos a un regimiento de voluntarios. Es el tercer regimiento de caballería, el regimiento de voluntarios del Colorado. A su frente, un antiguo pastor metodista, de nombre Chivington, ahora convertido en coronel, el coronel Chivington. Un grupo de cheyennes está esperando el pacto, la negociación. Al frente de los mismos se encuentra Cafetera Negra. Cafetera Negra era un viejo y curtido jefe. Le quedaban muy pocos bravos, muy pocos jóvenes para luchar. Tenía una tribu de 500 hombres, mujeres, niños, ancianos, con pocos caballos, con poca comida. Estaban cerca de Sand Creek, y estaban cerca, esperando la negociación, esperando el cobijo, esperando que los blancos le permitieran a su pueblo seguir viviendo. Pero Chivington estaba cerca, y el tercer regimiento de caballería estaba impaciente. Antes de que se produjera cualquier diálogo, antes de que llegara cualquier carta de Washington, Chivington ordenó montar a sus 700 hombres. En una fría y brumosa mañana de aquel otoño de 1864, el tercer regimiento de caballería rodeó el poblado donde estaban los 500 cheyennes de Cafetera Negra. A la orden de Chivington, los hombres cargaron. Fue una carga despiadada, una carga tremenda, impactante. 700 hombres enardecidos del tercer regimiento de Colorado de caballería entraron en el poblado de los cheyennes. Durante horas hicieron lo que les dio la gana. Durante horas dispararon, hicieron blanco con los niños, les colocaban en fila y les disparaban, les cortaban las cabelleras a los jóvenes, violaron a las mujeres, mataron a los ancianos, por supuesto, destrozaron lo que quedaba del poblado. Cuando finalizó su trabajo, Chivington dijo orgulloso: no he hecho otra cosa sino cumplir con mi tarea. Sobre el suelo, 200 cadáveres, 200 cheyennes, en su mayoría mujeres violadas, niños con la cabeza arrancada, jóvenes con la cabellera cortada. La noticia sobrecogió a la sociedad civil norteamericana, pero nadie hizo nada. Al fin y al cabo, los 200 muertos eran cheyennes. Y así, una historia tras otra. En la epopeya de los indios, también hay que hablar de George Armstrong Custer, el héroe de la guerra civil, aquel que en Appomattox había recibido la bandera sudista de manos del general Lee. Los sudistas se habían rendido. Y George Armstrong Custer, el jovencísimo Armstrong Custer, ya era general de división de voluntarios, había sido uno de los hombres más destacados, un héroe auténtico de la guerra civil. Pero no sería lo mismo después. Rebajado a la categoría de teniente coronel, incluso procesado por el maltrato que propinaba a sus hombres, George Armstrong Custer iba a encontrar una nueva oportunidad en la guerra con los indios. El gobierno de Washington necesitaba hombres avezados, hombres curtidos, y Custer lo era. Se organizó de nuevo su famoso 7º regimiento de caballería. Nos encontramos en el año de 1868, en las riberas del río Washita. Black Tekel, el famoso jefe Black Tekel, se encuentra con sus cheyennes allí. No espera ningún ataque, espera, como siempre, recibir cobijo de los blancos. Espera recibir cobijo para pasar un buen invierno. Apenas le quedaban víveres y quería pasar ese invierno. No esperaba ningún ataque. Pero Custer, ebrio de gozo, ebrio de venganza y posiblemente de otras cosas, ordena situar su 7º regimiento de caballería frente al poblado de Black Tekel. En idénticas circunstancias a la del coronel Chivington, ordena un ataque frontal contra los cheyennes. El río Washita, durante minutos, durante horas, cambió sus aguas limpias y puras, por otras rojas, provenientes de la sangre de los cheyennes. Más de 150 muertos. Cuando se hizo el recuento de los 150 muertos, apenas 15 de ellos eran bravos guerreros.
El resto lo mismo, mujeres, niños, ancianos. Custer regresó orgulloso al fuerte con 50 prisioneros. Las órdenes habían sido tajantes: aunque se ataque a los cheyennes, no se deberá matar población civil, no se deberá matar a mujeres, niños y ancianos. Custer desatendió esto. A Custer nadie le dijo nada. La matanza del río Washita inspiraría después a posteriori películas como la de Pequeño Gran Hombre. Pero eso ya fue demasiado tarde, fue 100 años después. Mientras tanto, los indios iban desapareciendo. A Custer le llegaría su San Martín en aquel junio de 1876. Los indios que cobraron venganza, los indios proclamaron su última gran victoria. Tras la ocupación de las montañas sagradas, de las montañas negras, los indios consiguieron una victoria espectacular en Little Big Horn. En el pequeño Gran Cuerno, los indios acabaron con Custer y su 7º regimiento de caballería, provocando más de 400 bajas entre los chaquetas azules. Fue la última gran victoria para los cheyennes, los Sioux, los arapahoes. Caballo Loco y sus bravos guerreros, su banda de más de 4.000 guerreros, consiguieron la victoria. Más tarde huirían hacia los territorios del norte, y acompañaban jefes como Gal, jefes como Toro Sentado. Tras 12 batallas en las que siempre perdieron los indios, algunos jefes se refugiaron en Canadá. Casi todo estaba perdido. En 1881, Toro Sentado se entregaba a los blancos. 3 años de cárcel para él, y finalmente, casi como monstruo de feria, en el salvaje oeste de Buffalo Bill. Caballo Loco había muerto a bayonetazos intentando escapar del fuerte. Uno tras otro, los grandes jefes indios fueron cayendo. Pero faltaba uno. Quedaba uno. Era un chamán de los Apache Chiricahuas. Era Jerónimo. Jerónimo con sus hombres, el auténtico tigre humano, habían diezmado la población de Nuevo México. Habían provocado centenares de bajas entre los soldados y entre la población pionera. Durante años, el coronel Krug le estuvo persiguiendo. Todo fue imposible. Parecían fantasmas, decía. Se internaban en las sierras, comían raíces, comían de lo que había. Dicen que incluso llegaron a comer arena. Era el espíritu indomable de una etnia orgullosa, y eran sus últimos representantes en libertad. Por 3 veces los Apache Chiricahuas escaparon de las reservas. Por 3 veces huyeron de los soldados. Finalmente, en 1886, Jerónimo y 35 supervivientes de su tribu, tan solo 35, se entregaban a los blancos. La famosa frase de Jerónimo: es la 4ª vez que me rindo. La famosa frase del que le capturó: y la última, Jerónimo, y la última. En 1890 morían los últimos 200 Sioux en cruel batalla. El gobierno blanco de Washington ponía fin a las guerras indias. Atrás quedaban 10.000 años de existencia. Atrás quedaban 10.000 años de convivencia con la naturaleza. 10.000 años viviendo en su auténtica tierra. Expulsados por el tren. Expulsados por la masacre que los blancos hicieron de los búfalos. Acabaron con los búfalos, acabaron con su comida. Los indios atónitos veían cómo derribaban miles de búfalos para nada, solo para las pieles. No comían su carne. Esto nunca lo pudieron entender los indios. Lloraban amargamente cuando veían una manada de búfalos derribada por los rifles blancos. Los tótem se hundieron, los tótem cayeron, los tipis ardieron. Los Mustang cabalgaron libremente, pero sin indios en sus lomos. La mejor caballería ligera de la época, esos caballos que habían tomado de los españoles, esos caballos que también habían aprendido a montar. La mejor tropa irregular del siglo XIX, eso es lo que contaban las crónicas. Los irreducibles indios. Cuentan que en sus mejores tiempos hubo 200.000 indios en armas en las llanuras del medio oeste norteamericano. 200.000 que fueron cayendo uno tras otro. Su forma atormentada de atacar, su forma salvaje, heroica, donde predominaba la individualidad, donde se primaba el valor individual, el valor del guerrero. Siempre era mejor morir con honra que morir de forma alocada. Y así fueron cayendo los indios, y así fueron siendo reducidos a las reservas. Y así, en 1926,
Apenas quedaban indios que contar. Alcoholizados, diezmados por las enfermedades de los blancos, el sarampión, la viruela, la gripe. Por una gripe morían los indios. En la actualidad, tan solo el 0,2% de la población norteamericana se puede considerar de origen indio. Tan solo el 0,2%. Cuando fueron la élite, cuando predominaron sobre los territorios, cuando dejaron que la naturaleza creciera a su paz. La gran desgracia del pueblo indio norteamericano. Y valga como ejemplo, valga como testimonio, la carta que el jefe indio Seattle entregó al Gran Padre Blanco de Washington. Aún después de la desgracia le llamaban Gran Padre Blanco. Esta es la carta, esta es la historia, este es el último momento de los indios norteamericanos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. El gran jefe de Washington ha mandado hacernos saber que quiere comprarnos las tierras junto con palabras de buena voluntad. Mucho agradecemos este detalle, porque de sobra conocemos la poca falta que les hace nuestra amistad. Queremos considerar el ofrecimiento porque también sabemos de sobra que si no lo hiciéramos, los rostros pálidos nos arrebatarían las tierras con armas de fuego. Pero ¿cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos resulta extraña. Ni el frescor del aire, ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podrían ser comprados? Tenéis que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. La hoja verde, la playa arenosa, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los pardos insectos. Son sagradas experiencias y memorias de mi pueblo. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra cuando comienzan el viaje a través de las estrellas. Nuestros muertos, en cambio, nunca se alejan de la tierra, que es la madre. Somos una parte de ella, y la flor perfumada, el ciervo, el caballo y el águila son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino que también representa la sangre de nuestros antepasados. Si os la vendiésemos, tendréis que recordar que son sagrados y enseñárselo así a vuestros hijos. También los ríos son nuestros hermanos, porque nos liberan de la sed, arrastran nuestras canoas, nos procuran peces. Además, cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de nuestra gente. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Sí, gran jefe de Washington, los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed. Son portadores de nuestras canoas y alimento de nuestros hijos. Si os vendemos nuestra tierra, tendréis que recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y también suyos, y por tanto deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Por supuesto que sabemos que el hombre blanco no entiende nuestra forma de ser. Tanto le da un trozo de tierra que otro, porque no la ve como hermana, sino como enemiga. Cuando ya la ha hecho suya, la desprecia y sigue caminando. Deja atrás la tumba de sus padres sin importarle. Secuestra la vida de sus hijos y tampoco le importa. No le importa la tumba de sus antepasados ni el patrimonio de sus hijos olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas y como cuentas de colores. Su apetito devora la tierra, dejando detrás todo un desierto. No lo puedo entender. Vuestras ciudades hieren los ojos del hombre piel roja. Quizás sea porque somos salvajes y no podemos comprenderlo. No hay un solo sitio tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda escuchar en la primavera el despliegue de las hojas o el rumor de las alas de un insecto. Quizá es que soy un salvaje y no comprendo bien las cosas. El ruido de la ciudad es un insulto para el oído. Y yo me pregunto,
¿Qué clase de vida tiene el hombre que no es capaz de escuchar el grito solitario de una garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la balsa? Soy un piel roja y no lo puedo entender. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de este mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aromas de pinos. Cuando el último piel roja haya desaparecido de esta tierra, cuando no sea más que un recuerdo su sombra, como el de una nube que pasa por una pradera, entonces todavía estas riberas y estos bosques estarán poblados por el espíritu de mi pueblo. Porque nosotros amamos este país como ama el niño los latidos del corazón de su madre. Si decidiese aceptar vuestra oferta, tendré que poneros una condición: que el hombre blanco considere a los animales de esta tierra como hermanos. Soy salvaje y no comprendo otro modo de vida. Tengo vistos millares de búfalos pudriéndose abandonados en las praderas, muertos a tiros por el hombre blanco desde un tren en marcha. Soy salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo, al que nosotros matamos solo para sobrevivir. ¿Qué puede ser el hombre sin los animales? Si los animales desapareciesen, el hombre moriría en una gran soledad. Todo lo que le pasa a los animales, muy pronto le sucederá también al hombre. Todas las cosas están ligadas. Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurre a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. De una cosa estamos bien seguros: la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. El hombre no tejió la trama de la vida, él es solo un hilo. Lo que hace con la trama, se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del destino común. Después de todo, quizás seamos hermanos. Ya veremos. Sabemos una cosa que quizá el hombre blanco descubra algún día: nuestro Dios es el mismo Dios. Vosotros podéis pensar que ahora Él os pertenece, lo mismo que deseáis que nuestras tierras os pertenezcan. Pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres, y su compasión alcanza por igual al piel roja y al hombre blanco. Esta tierra tiene un valor inestimable para Él, y si se daña, provocaría la ira del Creador. También los hombres blancos se extinguirán, quizá antes que las demás tribus. El hombre no ha tejido la red de la vida, solo es uno de esos hilos, y está tentando a la desgracia si osa romper esa red. Todo está ligado entre sí como la sangre de una familia. Si ensuciáis vuestro lecho, cualquier noche moriréis sofocados por vuestros excrementos. Pero vosotros caminaréis hacia la destrucción, rodeados de gloria y esplendor por la fuerza de Dios, que os trajo esta tierra, y que por algún designio especial os dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese designio es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres, y se atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlanchines. ¿Dónde está el bosque espeso? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así se acaba la vida, y solo nos queda el recurso de intentar sobrevivir.